Hola, ahora vamos a hablar sobre la producción en el largo plazo. Cuando estamos refiriéndonos a una producción en el largo plazo, estamos teniendo en cuenta que en ese momento todos los factores de producción son variables. Esto es debido a que las organizaciones lo que buscan es poder ampliar su producción gracias a la presión que ejerce la demanda en el mercado. Y obviamente para poder aumentar sus beneficios, las empresas van a tratar de aumentar su producción y poder obtener un mayor porcentaje de esta variable. Para ello, entonces, las organizaciones requerirán ampliar su edificio, ampliar el capital de trabajo que van a utilizar para poder realizar su producción, al igual que contratar mayor cantidad de mano de obra para poder evidentemente ampliar su capacidad productiva instalada. Esto obviamente requiere una serie de inversiones que no se realizan de forma tan fácil, y por eso es que se cataloga que cuando tenemos varios factores de producción o que todos los factores de producción son variables, es porque estamos ampliando esa capacidad instalada que tiene la organización. En esta parte de la producción, esta producción del largo plazo, estaremos entonces hablando de otro tipo de conceptos. Aquí he adelantado un poco para que pues el video no se nos haga tan largo. Y tenemos el primer concepto, que es el de las isocuantas. ¿Qué son las isocuantas? Las isocuantas son diferentes combinaciones de mano de obra y de capital que la organización va a combinar a niveles diferentes para poder lograr obtener un cierto nivel de producción. Cada una de las isocuantas se va a referir a un nivel productivo. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando 3 isocuantas. Si ven, cada una tiene diferentes combinaciones de mano de obra, contratada de mano de obra y de capital. Y cada una de esas isocuantas se va a estar refiriendo a un cierto o a un mismo nivel de producción. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una fábrica de calzados, aquí podríamos decir, por suponer, que tenemos una producción de 1000 pares de zapatos con esta combinación. O sea, combinando los factores en estas diferentes maneras, vamos a obtener ese mismo nivel productivo. Igual para la segunda isocuanta. En la segunda isocuanta estaremos hablando de un nivel productivo mayor, podríamos decir de 1500, y en la tercera de 2000. Pero tener en cuenta que estamos hablando de un mismo nivel productivo para cada una de las isocuantas, utilizando en estas diferentes cantidades el trabajo y la mano de obra. Las isocuantas tienen unas características que las vamos a ver aquí. Aquí tienen la gráfica de estas 3 isocuantas. Esta es la isocuanta 1, la isocuanta 2, la isocuanta 3. Aquí es donde yo les hablé de que, por ejemplo, podríamos hablar aquí de una producción de 1000 pares de zapatos, aquí de, por ejemplo, 2000, y aquí de 3000 pares de zapatos. Entonces, cada una de estas combinaciones que nosotros tenemos de trabajo y de capital nos va a ayudar a conseguir ese nivel productivo. Cada isocuanta que se encuentre más alta, obviamente nos va a estar definiendo un nivel de producción más alto, y la que esté más abajo, un nivel productivo más menor. Para graficar las isocuantas, ubicamos en el eje de las X la mano de obra y en el eje de las Y el capital de trabajo. Además de ser importantes las isocuantas, debemos trabajar también o acuñar otro término, que es el término de isocosto. Como pueden ver, estas isocuantas se parecen un poco a lo que son las curvas de indiferencia. En la teoría del productor vamos a ver ahora en
largo plazo, que esto se va a parecer mucho al enfoque o al manejo que le dábamos en el enfoque ordinal de utilidad. Vamos a mirar entonces ahora el término de isocosto. Ese isocosto lo que hace es mostrarnos a nosotros la frontera de la adquisición o contrata de estos factores, mano de obra y capital, que va a poder tener el empresario para poder realizar su producción. Y nos va a mostrar cuáles son los niveles o cuáles son las combinaciones de esas dos variables que ese productor va a poder utilizar. Voy a borrar un momentico por acá. Hablemos de tres características básicas que tienen las isocuantas. Las isocuantas presentan tres elementos que la distinguen y que justifican la forma de esa isocuanta. Y es, primero, que tienen pendiente negativa. Segundo, son paralelas entre sí, es decir, nunca se cortan. Y tercero, que son convexas al origen. Son paralelas entre sí debido a que cada una define un nivel de producción diferente, como ya lo habíamos dicho. Tienen pendiente negativa debido a que las organizaciones se encuentran limitadas por el tema del gasto total que ellos van a realizar para poder ejecutar la producción, y como hay una limitación en cuanto a ese gasto total, para poder incrementar la mano de obra que ellos requieran para realizar la producción, van a tener que sacrificar algunas unidades de la otra variable, que en este caso sería el capital. Eso hace que, esa relación inversa hace que la forma de las curvas de isocuanta tengan una pendiente negativa en general, ¿no? Tiendan a tener una pendiente negativa. Son convexas al origen por la misma razón de ser inversamente proporcionales las variables que están en cuestión, y lo vamos a entender un poquito más ahora cuando estemos conversando sobre lo que es la tasa marginal de sustitución técnica del trabajo por el capital. Veamos entonces ese término de tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal TMST, tasa marginal de sustitución técnica de L por K, lo que hace es medir las variaciones existentes en el capital de trabajo con respecto a las variaciones que se dan en la mano de obra cuando se añade una unidad adicional de esta variable. Para hallar la tasa marginal de sustitución técnica utilizamos la siguiente fórmula. Debido a la relación inversa existente entre las variables, colocamos un menos acá, signo menos acá para trabajarlo en términos absolutos, y tendremos entonces delta de K sobre delta de mano de obra, delta de L, que nos está indicando entonces, el resultado nos diría cuál es el sacrificio que hace aquí esta organización de las cantidades o de las unidades utilizadas de mano de obra para poder añadir una unidad adicional, de capital, para poder añadir una unidad adicional de mano de obra. Esta tasa marginal de sustitución técnica no termina siendo otra cosa que la pendiente de esa curva de isocuanta. Es la pendiente de la curva de isocuanta.
cuando la medimos en esta forma estaríamos hablando de la pendiente entre dos puntos de la curva de isocuanta. Por ejemplo, si yo tomo el punto, este punto A y este punto B de la primera curva de isocuanta y quiero calcular la tasa marginal de sustitución técnica entre estos dos puntos, simplemente lo que tendré que hacer es lo siguiente: TMST de L por K será igual a variaciones en K. Inicialmente se utilizaban 8 unidades de capital y al trasladarme hacia el punto B se utilizan 5 unidades de este factor. Es decir, que la cantidad final utilizada estaría ubicada en el punto B y la inicial en el punto A. Se tendría 5 menos 8, que era la cantidad anterior, sobre la cantidad de la mano de obra. Inicialmente el punto A tiene 1 y el punto B tiene 2 unidades, ¿cierto? Entonces sería 2 menos 1. 2 menos 1. Tendríamos entonces 5 menos 8, que sería igual a menos 3 sobre 1. El resultado entonces nos daría 3 positivo. Quiere decir que aquí la empresa tiene que renunciar a 3 unidades de capital para poder adicionar una unidad de mano de obra o un trabajador más a esta producción. Y de esa manera podemos hallar, ese 3 indicaría la pendiente existente entre el punto A y el punto B de esa primera curva de indiferencia. También es importante que calculemos la pendiente solo para un punto de la curva de indiferencia, ya que nos ayudará para comprobar el punto de equilibrio del productor. Esa operación la realizamos de la siguiente manera. Simplemente tomamos K para ese punto donde queremos averiguar la pendiente y la dividimos entre las cantidades de L. Por ejemplo, si quiero hallar la pendiente del punto B, simplemente tomaría las cantidades de K, que son 2, y de L, que son 5, y de L, que son 2. Entonces tendría igual a 5 sobre 2, la pendiente será igual, 5 entre 2, 2,5, me dará menos 2,5. Esa será la pendiente para este punto de la curva de isocuanta. Esta tasa de marginal de sustitución técnica es muy importante tenerla en cuenta, ya que, como les dije anteriormente, nos va a ayudar a poder identificar dónde encontramos el punto de equilibrio del productor. Pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de isocosto, que es, digamos, el concepto que nos va a ayudar para poder encontrar el equilibrio del productor de manera gráfica. El isocosto nos ayuda a nosotros a mostrar las diferentes combinaciones de mano de obra y de capital que un productor puede utilizar para realizar su producción, y me va a mostrar cuál es la frontera que tiene esa organización para poder utilizar en diferentes niveles la mano de obra y el capital. Por ejemplo, si yo tengo una organización que cuenta con un desembolso total, este DT le vamos a llamar al desembolso total. Ese desembolso total es todo la capacidad que tendrá la organización para poder realizar su producción. Es todo el gasto en el que va a incurrir para poder realizar la producción. Ese desembolso total, entonces ese
desembolso total, por ejemplo, diremos que es igual a 10 y vamos a suponer que los precios de mano de obra y de capital son igual a 1. Para poder entonces hallar el isocosto de una organización, lo que tenemos que hacer es primero dedicar todo el desembolso total única y exclusivamente a la adquisición de mano de obra y posteriormente a la adquisición de capital. Para eso lo que haremos es distribuir todo el ingreso entre la mano de obra y luego entre el capital. Entonces, si yo quiero hallar cuáles serían las cantidades máximas que yo podría adquirir de mano de obra, lo que haré es utilizar la siguiente ecuación. Desembolso total será igual al precio de la mano de obra multiplicado por la cantidad de mano de obra que pueda utilizar más precio del capital por la cantidad de capital que pueda utilizar. Cuando voy a distribuir entonces todo el desembolso total entre la mano de obra, quiere decir que del capital no voy a utilizar ninguna unidad, no lo voy a utilizar. Por lo tanto, me quedaría para hallar las cantidades máximas, desembolso total será igual a lo que nos queda acá, PL por L, y despejando entonces L, que es lo que quiero hallar, será igual a desembolso total sobre precio de la mano de obra. Y recuerden que aquí del capital no se utiliza nada. Será el mismo proceso para hallar entonces las cantidades máximas de capital. Entonces la ecuación resultante será desembolso total sobre precio de las cantidades, porque de la mano de obra en ese momento no se utilizará absolutamente nada. Entonces, teniendo en cuenta eso y los datos que tengo acá, si yo quiero hallar cuál sería la cantidad máxima de mano de obra que yo quiero utilizar, podré calcular lo siguiente. Voy a borrar acá. Teniendo que mano de obra es igual a desembolso total sobre el precio de la mano de obra, tendré entonces 10, que es el desembolso total, sobre el precio de L, que es igual a 1, quiere decir que máximo voy a poder adquirir 10 trabajadores. Y recuerden que en ese momento de la capital no utilizo nada. Luego hallo las cantidades máximas de capital que podré utilizar y tendré 10 entre 1, 10 desembolso total, K, 1, que es el precio de K, entonces tendré 10 unidades de capital, que es lo que voy a poder utilizar, y en ese momento de la mano de obra no se utiliza nada. Con estas coordenadas puedo trazar mi isocosto. El isocosto entonces estará dado por la coordenada, en este caso 10 y 0 de capital. Entonces tendréis 10 de L y 0 de capital aquí sobre el eje, y en la otra coordenada será 0 de mano de obra y 10 de capital, 0 de mano de obra, 10 de capital. Y lo único que me quedaría aquí es trazar mi curva de isocosto. Esa curva de isocosto en este mapa de curvas de isocuanta seguramente va a tocar en algún punto que va a hacer que yo logre encontrar el equilibrio del productor. Entonces, como ya hemos visto la manera en que calculamos los puntos con los que vamos a construir nuestra curva de isocosto, lo único que queda después de haber señalado estos puntos que se ubican sobre los ejes de la gráfica es hacer esta línea que ya yo he hecho aquí con anticipación, como para que quedara un poco mejor, y encontrar el punto que es tangente, el punto de esa curva de isocosto que logra ser tangente a una curva de isocuanta. En este caso logra ser tangente
a este punto de acá, que es donde se hace el consumo, perdón, la utilización o la adquisición de 5 unidades de mano de obra y 5 unidades de capital. Es decir, que en este punto de tangencia nosotros vamos a encontrar lo que denominamos como equilibrio del productor. Entonces, ya que hemos entrado en materia con el equilibrio del productor, vamos a dar la definición. Ese equilibrio del productor gráficamente, forma gráfica, lo vamos a encontrar en ese punto donde la curva de isocosto logra ser tangente o logra tocar, encontrar el punto de equilibrio. Lo vamos a hacer en ese lugar donde la curva de isocosto logre alcanzar a la curva de isocuanta más alta. En este caso que se logra la curva de isocuanta número 2. Para comprobar esto, lo que vamos a hacer es utilizar la pendiente de la curva de isocosto, que ya vamos a ver cómo la vamos a obtener, con la pendiente para este punto de la curva de isocuanta. Entonces, acorde a esto, tendremos que la pendiente de la curva de isocosto será igual a la división del precio del trabajo sobre el precio del capital. Y recordemos que la pendiente para un de la curva de isocuanta, que la obteníamos por la tasa marginal de sustitución técnica, es igual de L por K, es igual a menos K sobre L, capital sobre el trabajo. Si estamos diciendo que estas dos son pendientes, en el caso de la tasa marginal de sustitución técnica para un punto acá, vamos a ver que en ese punto se estaría igualando la pendiente de isocosto y la pendiente de la curva de isocuanta para ese punto. Es decir, que yo podría comprobar que este equilibrio existe gracias a la igualación de esas dos pendientes. Entonces colocaría pendiente de la curva de isocosto será igual a la pendiente de la curva de isocuanta. Reemplazando los valores correspondientes del ejercicio que veníamos desarrollando, tendremos precio de la mano de obra 1 sobre precio de el capital 1 será igual a las cantidades de capital para ese punto donde encontré el equilibrio, o la tangencia será igual a 5 sobre las cantidades de la mano de obra para en ese mismo punto donde encontré la tangencia. Entonces tendremos que será igual a menos 1 igual a menos 1. ¿Cierto? Eso quiere decir que entonces existe el equilibrio. Igual puedo comprobar esa situación. Si todavía tengo dudas, puedo comprobarlas ¿cómo? Colocando las cantidades de equilibrio dentro de la ecuación del desembolso total. Recordemos que la ecuación del desembolso total es la siguiente: dt igual precio de la mano de obra por las cantidades de mano de obra utilizada, precio del capital por las cantidades de capital utilizado. Entonces, reemplazando, tendremos desembolso total 10 más el precio de la mano de 1 por las cantidades de mano de obra, que serán 5, más precio del capital 1 por las cantidades del capital, que serán 5 unidades. Aquí podemos darnos cuenta entonces que logramos la igualdad en la ecuación, lo que quiere decir que la organización va a utilizar todos sus recursos en la adquisición de esos factores productivos en esos niveles, a estos precios, para poder encontrarse en equilibrio y realizar su producción de la forma más eficientemente posible.